A los 56 años, Javier Bardem finalmente habló pronunciando algo inesperado: he encontrado un nuevo amor y por favor no vuelvas a mencionar a Penélope Cruz. Una confesión impactante que abre una serie de preguntas sobre qué sucedió realmente tras el matrimonio aparentemente perfecto de Hollywood. ¿Por qué Javier tuvo que decir esto a los 56 años? ¿Quién entró en su vida? ¿Y qué le impulsó a cerrar definitivamente el capítulo sobre Penélope Cruz? A los 56 años, Javier Bardem sorprendió al mundo entero con una frase que nadie esperaba escuchar de él. Tengo un nuevo amor. Y por favor no vuelvan a mencionar a Penélope Cruz. No fue un comentario improvisado, ni una respuesta impulsiva. Fue una declaración que llevaba años formándose en silencio, guardada en lo más profundo de su historia personal, y que finalmente decidió liberar cuando sintió que ya no tenía nada que ocultar. La frase cayó como un rayo en la industria del cine, en los medios de comunicación, y entre los millones de personas que habían idealizado la relación entre Javier y Penélope como una de las más sólidas de Hollywood. Durante mucho tiempo Javier había optado por callar. Prefería evitar comentarios, evadir preguntas, y refugiarse en el trabajo cada vez que alguien mencionaba su vida personal. Pero el silencio, aunque cómodo, se convirtió en un peso demasiado grande. Había capítulos que ya no le pertenecían, heridas que no quería seguir arrastrando, y sobre todo, una nueva historia que estaba naciendo en su vida y que merecía ser vivida sin sombras del pasado. Esa necesidad de comenzar de nuevo fue la que lo llevó a romper su largo mutismo. La confesión no surgió en un momento de rabia, ni en un intento de generar escándalo. Surgió de la claridad emocional que solo llega con la madurez. Con 56 años, Javier entendió que seguir ocultándose bajo un discurso neutral no le hacía bien a nadie. Ni a él, ni a la persona que ahora ocupaba un lugar importante en su vida, ni siquiera al público que siempre lo había acompañado. Decidió hablar porque por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente preparado para hacerlo. Lo que más impactó no fue su referencia al nuevo amor, sino la súplica que la acompañaba. No vuelvan a mencionar a Penélope Cruz. Esa frase desató miles de interpretaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué había detrás de esa petición tan directa? ¿Qué heridas seguían abiertas entre dos personas que alguna vez parecieron inseparables? Javier no dio más detalles en ese instante, pero quienes lo conocen aseguran que la frase no fue producto de rencor, sino de un cansancio profundo. Cansancio de ver su vida actual atada constantemente a una historia que ya no formaba parte de él. La verdad es que la imagen pública de su relación con Penélope había sido tan poderosa que se volvió imposible separarlos en la mente del público. A donde fuera los comentarios, siempre giraban en torno al pasado. Cada proyecto, cada aparición pública, cada entrevista inevitablemente terminaba en referencias a la historia que compartieron. Y acá, aunque Javier había aceptado esa carga durante años, llegó un punto en el que sintió que su identidad estaba siendo reducida a una versión incompleta de sí mismo. Pero la confesión también reveló algo más profundo, un deseo de vivir con autenticidad. Javier no quería seguir creando una narrativa correcta para satisfacer al público. Quería empezar un capítulo nuevo que es sin comparaciones, sin expectativas ajenas, sin la sombra de una relación que, aunque significativa, le había causado más dolor del que muchos imaginaban. Para él hablar fue un acto de liberación. La reacción del público no tardó en llegar. Muchos quedaron desconcertados. Algunos se sintieron traicionados por la idea de que la historia de amor que habían idealizado tenía un trasfondo complejo que nunca conocieron. Otros, en cambio, lo apoyaron entendiendo que nadie merece cargar de por vida con un pasado que ya no refleja su presente. Lo que todos coincidieron en decir es que la frase corta pero contundente marcó un antes y un después en la narrativa pública de Javier Bardem. En su círculo más cercano, la decisión de hablar tampoco sorprendió. Hacía meses que se le veía más tranquilo, más dispuesto a soltar lo que lo había atormentado. La llegada de un nuevo amor, lejos de ser un reemplazo o una respuesta impulsiva, había despertado en él un deseo sincero de vivir con más ligereza y verdad.
Quienes lo acompañaban notaron cómo su mirada recuperaba brillo, cómo sus gestos se hacían más suaves y cómo poco a poco el peso emocional que había arrastrado durante años comenzaba a disiparse. Sin embargo, la confesión no fue solo una declaración sobre el presente. También fue una forma de cerrar definitivamente un capítulo que lo marcó profundamente. No había ira en su voz, tampoco nostalgia. Solo una firmeza serena que solo tienen quienes han atravesado un camino largo y difícil hacia la aceptación. Javier sabía que sus palabras abrirían un debate, sabían que despertarían curiosidad e incluso críticas. Pero también sabía que era necesario. A los 56 años quería ser dueño de su historia, de sus decisiones y de la paz interior que tanto tiempo le había costado recuperar. Así comenzó esta nueva etapa con una frase que estremeció al mundo, pero que para él representó el primer paso hacia una vida más auténtica. Una vida donde el pasado ya no dicta el rumbo, donde el amor vuelve a nacer sin miedo, y donde su nombre por fin puede ser pronunciado sin estar inevitablemente ligado al de otra persona. Durante años, el matrimonio entre Javier Bardem y Penélope Cruz fue visto como un símbolo de estabilidad, en un mundo donde las relaciones suelen desmoronarse con rapidez. Eran admirados, respetados, y a ojos del público parecían complementarse de una manera casi perfecta. Sin embargo, como ocurre en muchas historias, lo que brillaba hacia afuera no siempre reflejaba lo que sucedía en la intimidad. Detrás de las alfombras rojas, las sonrisas sincronizadas y la imagen de pareja ideal, existía una serie de tensiones que poco a poco comenzaron a erosionar los cimientos de la relación. Uno de los factores que más influyó en el desgaste fue la presión constante de pertenecer a la misma industria. Ambos eran actores reconocidos con carreras demandantes y agendas que difícilmente coincidían. Las largas ausencias, los rodajes en países distintos y los compromisos que debían asumir por separado provocaron distancias que con el tiempo se hicieron difíciles de cerrar, aunque al principio lo manejaron con madurez. La acumulación de meses sin compartir tiempo de calidad comenzó a pasar factura. A esa distancia física se sumaba una distancia emocional que surgió de manera progresiva. Penélope siempre fue una mujer apasionada por su trabajo, disciplinada y enfocada, mientras que Javier en ciertos momentos buscaba una vida más tranquila, menos expuesta. Aunque ambos amaban el cine, lo vivían desde sensibilidades muy distintas. La diferencia no era evidente para el público, pero sí lo era en la dinámica cotidiana. A veces sus prioridades no coincidían, y esa falta de sincronía generaba discusiones silenciosas, decisiones postergadas y un sentimiento creciente de desconexión. Otro de los puntos que marcó la relación fue la manera diferente en que enfrentaban la fama. Penélope siempre supo manejar la atención mediática con elegancia, mientras que Javier solía sentir que la exposición constante invadía su espacio personal. Esta diferencia de perspectiva creó tensiones que, aunque nunca explotaron ante las cámaras, sí se hicieron sentir entre ellos. Para Javier, el ruido externo era agotador. Para Penélope era parte del trabajo. Esa incompatibilidad se convirtió en un muro invisible, difícil de sortear. También existieron heridas más profundas, aquellas que no se comentan en público, pero que dejan marcas duraderas. Según personas cercanas, hubo momentos en los que el apoyo emocional no fue recíproco. No por falta de amor, sino por falta de presencia en los momentos clave. Javier atravesó etapas difíciles en las que necesitó contención, mientras que Penélope, inmersa en proyectos importantes, no siempre pudo estar a su lado. Por otro lado, Penélope también enfrentó desafíos personales, en los que sintió que Javier se distanciaba más de lo que esperaba. Esos vacíos, aunque pequeños en un inicio, se convirtieron en abismos con el tiempo. A pesar de las dificultades, hubo intentos genuinos por reconstruir lo que se estaba deteriorando. Buscaron espacios para reconectar, hicieron viajes, se dieron pausas laborales, intentaron recuperar la complicidad que los unió en los inicios. Pero había algo que no lograban evitar: la sensación de que ya no avanzaban en la misma dirección. Lo que antes fluía con naturalidad, ahora requería esfuerzo. Y cuando una relación comienza a exigir demasiado esfuerzo para sobrevivir,
La armonía se va perdiendo entre grietas que parecen insignificantes, pero que terminan siendo irreparables. La presión mediática tampoco ayudó. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública era analizada con lupa. Cuando comenzaron a disminuir sus eventos juntos, los rumores estallaron. Las especulaciones crecían y aunque la pareja intentaba ignorarlas, ese murmullo constante afectaba la tranquilidad de la relación. A veces las discusiones no eran entre ellos, sino contra la imagen que el mundo tenía de ellos. Una imagen que no coincidía con la realidad interna que vivían. Con el tiempo ambos comprendieron que la relación se había transformado en algo distinto a lo que habían soñado. No faltaba cariño, pero sí faltaba paz. Y en la madurez emocional de dos personas que han vivido intensamente esa ausencia de paz, pesa más que cualquier gesto romántico. La decisión de separarse no fue dramática ni impulsiva. Fue el resultado de una larga reflexión, de un reconocimiento honesto de que ya no podían sostener lo que un día los unió profundamente. Sin embargo, lo más doloroso no fue la separación, sino la manera en que el mundo insistió en vincularlos incluso después de haber tomado caminos diferentes. Para Javier, cada vez que alguien mencionaba el nombre de Penélope, se reactivaban recuerdos que él intentaba dejar atrás. No porque guardara rencor, sino porque sabía que aferrarse al pasado le impedía abrirse por completo a su presente. Así se fue apagando uno de los matrimonios más admirados del cine. No con escándalos ni gritos, sino con silencios, distancias, diferencias acumuladas, y un cansancio emocional que ninguno de los dos pudo revertir. Lo que el público vio como una pareja perfecta era en realidad una historia humana compleja, imperfecta y marcada por decisiones difíciles que solo quienes las viven pueden comprender. Cuando Javier Bardem pronunció la frase que sacudió al mundo, «Tengo un nuevo amor», muchos pensaron que se trataba de una respuesta impulsiva, o simplemente de una manera de marcar distancia con su pasado. Pero la verdad era mucho más profunda. Esa declaración nacía de una historia que llevaba tiempo desarrollándose en silencio lejos de los focos, sin el ruido mediático que alguna vez dominó su vida. No se trataba de una aventura ni de un refugio emocional momentáneo. Era una relación que llegó en el momento exacto cuando Javier menos lo esperaba, pero más lo necesitaba. Ella no pertenecía al mundo del espectáculo, y esa fue precisamente una de las razones por las que Javier sintió que algo distinto comenzaba a florecer. La conoció en un entorno cotidiano sin cámaras, sin prisas, sin expectativas. Una conversación casual se transformó en una conexión inesperada tan natural y ligera que incluso a él le sorprendió. Después de años conviviendo con la presión de ser parte de una de las parejas más observadas de Hollywood, encontrarse con alguien que no esperaba nada de su fama se convirtió en un soplo de aire fresco. Lo que más lo impactó fue su manera de verlo. No como la estrella internacional, no como el actor ganador de premios, no como el hombre que formó parte de una de las historias de amor más icónicas del cine, sino simplemente como Javier. Ella lo miraba con curiosidad genuina, con una calidez que él no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No tenía la distancia ni la cautela que suelen tener quienes conocen su trayectoria. Su naturalidad lo desarmó desde el primer instante. La relación creció de forma lenta pero constante. No hubo gestos grandilocuentes, ni declaraciones apresuradas. Fueron pequeños detalles los que hicieron que Javier comenzara a abrir espacios dentro de sí, que llevaba mucho tiempo manteniendo cerrados, conversaciones largas sin prisa, risas espontáneas que lo hacían olvidar tensiones antiguas, caminatas en las que podía hablar sin preocuparse por ser grabado, momentos de silencio compartido en los que se sentía comprendido sin necesidad de explicar nada. Ella tenía una serenidad que contrastaba profundamente con el torbellino emocional que él había vivido en los últimos años. No lo juzgaba, no le exigía explicaciones sobre su pasado, no buscaba llenar ningún vacío. Simplemente estaba allí presente sin ser auténtica. Y esa autenticidad le permitió a Javier mirarse a sí mismo de otra manera. Por primera vez en mucho tiempo empezó a sentirse libre de las etiquetas que la industria y sus relaciones anteriores habían creado en torno a su nombre.
Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la manera en que ella entendía el amor. No desde la intensidad dramática, sino desde la calma. Un amor que no presionaba, que no exigía, que no comparaba. Un amor que invitaba a respirar. Javier, acostumbrado a la intensidad mediática, sintió que estaba descubriendo un territorio completamente nuevo, la posibilidad de amar sin miedo, sin expectativas externas, sin el peso de un pasado que lo definiera. La mujer que llegó a su vida también lo ayudó a recuperar partes de sí mismo que había dejado de lado. Retomó aficiones olvidadas. Volvió a disfrutar de conversaciones que no giraban en torno al trabajo, encontró energía para proyectos personales que había postergado por años. De alguna manera, ella no solo fue un nuevo amor, sino un punto de renacimiento emocional. Sin embargo, esta nueva historia no estuvo libre de dudas. Javier temía que su pasado volviera a enturbiar lo que estaban construyendo. Temía que la sombra de su matrimonio anterior, tan comentado, tan idealizado, tan ampliamente analizado, terminara afectando a alguien que no tenía ninguna responsabilidad en él. Por eso, cuando pronunció aquellas palabras pidiendo que no mencionaran más a Penélope Cruz, no lo hizo desde el rechazo, sino desde la protección. Quería ofrecerle a su nueva pareja un espacio seguro donde no fuera comparada ni convertida en tema de debate. Ella, por su parte, no buscaba protagonismo. Le ofreció comprensión, paciencia y un silencio respetuoso hacia todo lo que Javier había vivido. Nunca habló de Penélope, nunca preguntó de más. Nunca quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Su manera de amar fue lo que finalmente le dio a Javier la certeza que necesitaba esa relación. No era una reacción al dolor, sino una decisión consciente hacia la paz. A medida que pasó el tiempo, Javier dejó de sentir que cargaba con una etiqueta que no lo representaba. Su nuevo amor no intentó cambiarlo, simplemente lo acompañó en un proceso en el que él mismo se transformó. Y esa transformación fue tan profunda que lo llevó a hablar públicamente, aunque sabía que sus palabras generarían polémica. Pero por primera vez en muchos años no habló para complacer a nadie, sino para defender lo que estaba construyendo. Lo que nació de manera inesperada terminó convirtiéndose en el lugar donde Javier encontró alivio, claridad y una forma distinta de ver la vida. No era una historia perfecta, pero era real, sincera, humana. Y sobre todo era suya. Después de años viviendo bajo la mirada externa del mundo entero, finalmente encontró un amor que no necesitaba ser explicado, sino sentido. La frase de Javier Bardem no solo sacudió a la industria del cine, también incendió los medios de comunicación y las redes sociales de una forma que ni él mismo imaginó. Bastaron pocas horas para que su declaración «Tengo un nuevo amor» y por favor no vuelvan a mencionar a Penélope Cruz se convirtiera en tendencia mundial. Los titulares se multiplicaron, los debates se intensificaron y cada palabra fue analizada bajo una lupa implacable. Para muchos esa frase fue un shock emocional. La imagen pública de la pareja había sido tan poderosa durante años que resultaba casi impensable que uno de los dos hablara con tanta claridad sobre el cierre definitivo de esa etapa. Los seguidores más fieles reaccionaron con sorpresa, otros con nostalgia, y algunos incluso con indignación, incapaces de aceptar que la historia que habían idealizado tenía un final tan contundente. Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos a interpretar el tono de su voz, el contexto, la intención. Algunos presentadores sostenían que Javier llevaba tiempo arrastrando un cansancio emocional que finalmente explotó en esa confesión. Otros argumentaban que la frase no fue una ruptura simbólica, sino una defensa directa hacia su nueva pareja. Un intento de proteger un amor que estaba naciendo y que podría ser lastimado por las comparaciones con el pasado. En redes sociales, la reacción fue aún más intensa. Miles de usuarios compartieron fotografías antiguas de Javier y Penélope, intentando encontrar señales que explicaran lo que había ocurrido. Para algunos la confesión fue un acto de valentía, un gesto de honestidad y madurez. Para otros fue un golpe inesperado, casi un rechazo público a una etapa que muchos aún consideraban sagrada. Los comentarios se dividieron en tres grandes grupos. Por un lado estaban quienes apoyaban a Javier.
Argumentaban que tenía derecho a rehacer su vida, a poner límites y a liberarse de una narrativa que ya no le pertenecía. Señalaban que nadie debería cargar de por vida con un pasado sentimental solo porque el público así lo desea. Para ellos la frase no era un ataque, sino un acto de protección hacia su paz mental. Por otro lado estaban los nostálgicos, aquellos que todavía veían a Javier y Penélope como la pareja perfecta. Para ese grupo, escuchar que él pedía explícitamente que no mencionaran más a la actriz fue doloroso, como si se rompiera una ilusión colectiva. No era que quisieran que regresaran, sino que les costaba aceptar que la historia había llegado a un punto sin retorno. Finalmente estaban quienes interpretaron la declaración como una señal de conflicto pendiente. Surgieron hipótesis, especulaciones e incluso teorías sobre lo que podría haber ocurrido detrás de las cámaras. Aunque Javier nunca alimentó ese tipo de rumores, el vacío de información permitió que el debate creciera sin control. Mientras tanto, la prensa internacional aprovechó cada centímetro de la historia. Periódicos de varios países publicaron análisis, entrevistas con expertos en lenguaje corporal, editoriales sobre el amor, la fama y el desgaste emocional de las relaciones mediáticas. Algunos medios destacaron la valentía de Javier al hablar. Otros se centraron en la frase sobre Penélope, cuestionando si era necesario hacerla pública de manera tan directa. Pero el punto más sensible de la reacción mediática fue sin duda la relación de los fans con Penélope Cruz. Aunque la actriz no hizo ninguna declaración, muchos esperaron una respuesta que nunca llegó. Su silencio aumentó aún más el interés en el tema. Algunos lo interpretaron como dignidad, otros como distancia emocional. Lo cierto es que la ausencia de su voz permitió que las interpretaciones siguieran creciendo sin límites. A pesar de la polémica, hubo algo que llamó mucho la atención: la forma calmada con la que Javier manejó el torbellino mediático. No publicó aclaraciones, no dio entrevistas adicionales, no intentó suavizar sus palabras. Su silencio posterior fue paradójicamente la confirmación de que hablaba en serio, de que su declaración no había sido un impulso, sino una decisión firme y meditada. Las redes siguieron ardiendo por días. Cada fotografía reciente de Javier se volvía viral. Cada aparición pública era analizada como si escondiera un mensaje. Pero en medio de ese ruido también emergió una sensación nueva: el respeto hacia su deseo de rehacer su vida lejos de la sombra de su matrimonio anterior. Muchos comenzaron a comprender que su frase no era un ataque hacia Penélope, sino un intento de liberarse de una narrativa que se había convertido en una carga emocional. Que para avanzar con honestidad hacia su nueva relación, necesitaba dejar claro que el pasado había concluido, y que ese cierre, aunque duro para algunos, era necesario para seguir adelante. Con el paso de los días, la intensidad mediática comenzó a disminuir, pero el eco emocional de la confesión permaneció. Porque lo que Javier había hecho no era simplemente hablar, era poner un límite. Un límite a las expectativas ajenas a la nostalgia colectiva y a la costumbre de vincularlo eternamente con una historia que ya no representaba su realidad. Después de la confesión que cambió la percepción pública sobre su vida personal, Javier Bardem comenzó a caminar con una ligereza que no sentía desde hacía muchos años. A sus 56 años comprendió que la vida ya no se medía en aplausos ni en reconocimientos, sino en paz, autenticidad y en la capacidad de avanzar sin mirar constantemente por el retrovisor. Y fue justamente esa búsqueda de serenidad lo que marcó esta nueva etapa de su vida. Javier siempre ha sido un hombre introspectivo, alguien que reflexiona profundamente antes de tomar decisiones importantes. Durante mucho tiempo esa reflexión estuvo marcada por dudas, culpas, expectativas ajenas y un miedo constante a decepcionar. Pero ahora por primera vez sentía que tenía el control total de su historia. No porque hubiera encontrado respuestas definitivas, sino porque por fin había aceptado que no necesitaba darlas. Su futuro ya no era una promesa para el público, sino un trayecto íntimo que solo él podía trazar. Una de las decisiones más importantes en esta nueva etapa fue proteger lo que estaba construyendo. La relación que había llegado a su vida
no solo representaba un nuevo amor, sino un recordatorio de que aún tenía la capacidad de ilusionarse, de confiar, de entregarse sin miedo. Por eso Javier decidió cuidar esta historia como algo sagrado. No buscaba exponerla, no quería convertirla en tema de conversación. Más que una conquista, era un renacer emocional que merecía silencio, tiempo y respeto. También comenzó a reorganizar sus prioridades. El trabajo dejó de ser el eje central de su existencia. Comenzó a elegir proyectos que realmente lo emocionaran, que le permitieran crecer sin sacrificar su vida personal. Ya no buscaba estar en todas partes ni demostrar nada a nadie. Buscaba equilibrio, buscaba sentirse completo tanto dentro como fuera de un set de grabación. En esta etapa Javier descubrió una verdad que había ignorado por años: la vida no es un escenario, y la felicidad no se construye bajo el lente de una cámara. Otra decisión contundente fue no volver a hablar públicamente de su matrimonio anterior. No por rechazo, no por rencor, sino por respeto a sí mismo y a la persona que estaba a su lado ahora. Hablar del pasado significaba reabrir heridas, alimentar especulaciones y permitir que su identidad siguiera ligada a una historia que ya no lo definía. Por eso, cuando pidió que no se mencionara más a Penélope, lo hizo desde un lugar de claridad emocional. Entendió que para avanzar con firmeza debía poner un límite concreto y definitivo. Con el tiempo, Javier también reflexionó sobre la forma en que había vivido el amor en etapas pasadas. Reconoció errores, silencios innecesarios, sacrificios que lo alejaron de sí mismo, y también momentos hermosos que agradecía haber vivido. Esa mezcla de luces y sombras lo acompañaba, pero ya no lo controlaba. Por primera vez aceptó que la vida sentimental no se mide en finales felices, sino en aprendizajes y transformaciones. La etapa inicial de su relación actual lo confrontó con algo que había olvidado: la importancia de la presencia. Mirar a alguien sin prisa, compartir un café sin pensar en la próxima entrevista, reír sin preocuparse por quién podría verlo. Pequeñas cosas que parecían triviales, pero que Javier había perdido con el tiempo. Redescubrirlas le devolvió una sensación de libertad que creía extinguida. Ahora, mirando hacia el futuro, Javier solo desea simplicidad. Desea una vida tranquila, rodeada de personas que lo vean más allá de su fama. Desea construir vínculos honestos, espacios donde pueda ser vulnerable sin sentirse expuesto. Y sobre todo, desea que esta nueva etapa sea guiada por su propia voz, no por la narrativa pública que tantos años definió su imagen. Para él, cerrar el capítulo de Penélope no significó borrar el pasado, sino dejarlo en el lugar que le correspondía, un recuerdo valioso, importante, pero ya completo. Un libro que se terminó de escribir y que no necesita revisarse una y otra vez. Su renacer no se basa en olvidar, sino en elegir qué cargar consigo y qué dejar atrás para caminar más ligero. Así Javier Bardem entra en esta nueva fase de su vida con los pies en la tierra y el corazón más abierto que nunca. No busca aprobación ni controversia. Solo busca paz. Y aunque el mundo aún murmure sobre lo que fue él, sabe que lo verdaderamente importante es lo que está construyendo ahora: un futuro donde pueda amar sin sombras, vivir sin ruido y ser por fin dueño absoluto de su propia historia. A veces la vida nos sorprende con vueltas que nunca imaginamos. La historia de Javier Bardem nos muestra que incluso después de etapas intensas, de rupturas dolorosas y de capítulos que parecían imposibles de cerrar, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Su decisión de hablar, de poner límites y de dar paso a un amor que llegó sin ruido, nos recuerda que la paz interior vale más que cualquier imagen pública o cualquier expectativa externa. Javier nos enseña que la madurez no consiste en olvidar el pasado, sino en saber colocarlo en el lugar correcto para poder avanzar sin miedo. Nos enseña que todos merecemos una segunda oportunidad para amar, para respirar, para recuperar aquello que creíamos perdido. Y que a veces el acto más valiente no es sostener una historia, sino tener el coraje de soltarla. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir explorando con nosotros relatos que inspiran, que acompañan y que nos recuerdan lo frágil y maravillosa que puede ser la vida.
Cada historia es una invitación a reflexionar, a valorar lo que tenemos y a abrir el corazón a lo que está por venir. Porque al final todos buscamos lo mismo, un lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin ruido, sin sombras, y con la esperanza intacta de que siempre existe un nuevo comienzo.